Buenas noches, bienvenidos todos al Centro Cultural Jardín Borda, aquí a la Sala Manuel M. Ponce. Mi nombre es Juan Pablo Picasso y a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, de la Comisión Ejecutiva para las Conmemoraciones del 2010 y de la maestra Marta Ketchum Mejía, coordinadora de dicha comisión y directora del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Revolución Mexicana, de la institucionalización autoritaria a la democratización, impartida por el doctor Octavio Rodríguez Araujo, en el marco de este ciclo de conferencias denominado Nuestros Centenarios. Y hoy nos acompañan a la mesa el propio doctor Rodríguez Araujo y Braulio Ornedo Rocha, rector de la Universidad Virtual Alfonsina, a quien cederemos la palabra, no sin antes presentarlo con algunas de sus propias palabras. Se define así a sí mismo: soy un lector vicioso y empedernido, propagador del vicio de la lectura, estudiante obstinado de cualquier cosa curiosa desde que me acuerdo, misántropo desescolarizado por las circunstancias azarosas de la existencia, pero merecedoras de todo mi agradecimiento. Nací en el barrio de la Merced de la Ciudad de México a la 1:30 en la madrugada del 19 de septiembre de 1952. Especialista gustoso desde entonces en no volverme especialista. Aprendiz perenne de casi todo, aunque nunca llegue a saberlo todo de casi nada. Mucho abarco, pues, sin preocuparme mucho por apretar. Con ustedes, Braulio Ornedo Rocha. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerles cumplidamente a todos ustedes la valentía, el coraje, el arrojo que han tenido por acompañarnos en este día, a pesar de los rumores, a pesar del natural miedo que sin duda puede repercutir en algunos de nosotros por las condiciones de la creciente violencia en la que nos vive el régimen. Se va a hacer una presentación a detalle. Bueno, quiero agradecer en primer lugar desde luego a nuestros anfitriones, al Instituto de Cultura, a la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones del Gobierno del Estado y sobre todo a ustedes y al doctor Rodríguez Araujo, que en un gesto más de generosidad nos acompaña este día para compartir sus siempre críticos, polémicos y lúcidos puntos de vista. Decía que aunque Juan Pablo va a hacer en un momento más una presentación a detalle de nuestro conferencista, yo no quiero dejar de resaltar algunos hechos debo confesarlo ante ustedes, de franca envidia, que en la formación y en los antecedentes del doctor Rodríguez Araujo lo marcan para mi perspectiva personal como un personaje digno de toda admiración, respeto y un ejemplo a poder seguir. Él se ha formado de una manera diversa, desde la ingeniería incipientemente, que empezó a estudiar en el TEC, hasta la administración pública y la ciencia política, y particularmente en este ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del cual él es un profesor emérito de la UNAM por esta facultad, además de premio Universidad Nacional. Tuvo el privilegio, la fortuna, o quizá esa coincidencia exacta que marca nuestro destino. A decir de Borges, el destino es esa cosa de la que nada sabemos, excepto su insondable aparecer en nuestras vidas. Y vaya que aparezca en las vidas de uno personajes de la talla de Pablo González Casanova, de Enrique González Casanova, de Enrique González Pedrero y de tantos otros estudiosos de las humanidades, de la filosofía, de la política, de la historia en nuestro país, que sin duda dejaron una huella importante en nuestro conferencista. Voy a abreviar por razones naturales. Todos nosotros queremos escuchar la plática, las palabras del doctor Rodríguez Araujo, y le pediría a Juan Pablo si me hiciera favor de hacer la presentación para dar paso a la conferencia. Pues bien, el doctor Octavio Rodríguez Araujo es doctor en Ciencia Política y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Una de sus características principales es su atenta observación de lo que es este país nuestro, su sociedad y sus instituciones, además de sus costumbres, y dijera él recientemente, y muy polémicamente, de sus exageraciones.
Es articulista de La Jornada y entre sus libros más recientes se encuentran México en Vilo, de 2008, México, un nuevo régimen político, 2009, Tabaco, mentiras y exageraciones, que ha despertado una gran polémica en este país, y por supuesto su magnífica incursión en la literatura a través de 2 novelas, la primera de ellas, La Organización, 2006, y El asesino es el mayordomo, de 2008. Con ustedes, el doctor Octavio Rodríguez Araujo. Muchas gracias a quienes me hicieron el honor de invitarme para dictar esta conferencia y gracias a ustedes, como decía Braulio, por tener el valor de salir a la calle. A mí los rumores nunca me han inquietado. Cualquiera que haya vivido en Chile sabe que los rumores preceden muchas cosas, pero no necesariamente se cumplen. Mi conferencia la voy a leer y como es magistral, como aquí se ha dicho, pues es larga. Espero no provocarles ansiedad para salir antes de las 8, pero si veo que se empiezan a aburrir, que es lo que más me preocupa, pues buscaré la manera de darle fin, aunque no lo tenga. A mí me pidieron hablar de la Revolución Mexicana, más que de ella, del proceso que les sigue ya de institucionalización, y cómo esta institucionalización, que yo llamo autoritaria, y ahora explicaré por qué, va configurándose con un intento todavía incompleto de democratización en México. La construcción del México posrevolucionario fue, subrayo, necesariamente autoritaria. El autoritarismo fue una necesidad objetiva y pragmática, como ha sido el caso en la mayor parte de las revoluciones en el mundo. Toda revolución, a diferencia de lo que decía el diputado Clemenceau en 1891 sobre la Revolución Francesa, es en sí misma varias revoluciones y no un bloque. Esto es, participan diferentes fuerzas armadas y políticas con diversos proyectos de país, y una de ellas termina por triunfar sobre las demás y desde el poder trata de construir un nuevo orden que se distinga del ancien régime que motivara la revolución. La hegemonía de la facción triunfante depende de la derrota de otras fuerzas, tanto las del viejo régimen como de las que también participaron en pugna en el proceso revolucionario. Dicha derrota y el nuevo orden que se quiera construir no pueden ser democráticos si se quiere evitar la contrarrevolución. Quienes intentaron la vía democrática desde el ejercicio del poder pagaron incluso con sus vidas su fracaso. Madero en México y Allende en Chile serían 2 lamentables ejemplos de lo anterior. Federico Engels, que algo sabía de revoluciones, escribía, cito: «Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios». Termina la cita. ¿Por cuánto tiempo? Engels no dio respuesta a esta pregunta. De esto se ha encargado la realidad, y esta ha sido diferente en los varios países en donde se han llevado a cabo revoluciones. Sin embargo, la revolución no puede sostenerse por largo tiempo
sin riesgos para sí misma, sobre las bayonetas y bajo el arbitrio de la facción dominante. Requiere, para la consolidación de un nuevo régimen, de instituciones y de leyes que hagan posible la convivencia pacífica o más o menos pacífica de la sociedad y de ésta con el Estado. Esta institucionalización no tiene que ser necesariamente democrática. Lo más común es que por un tiempo, siempre dependiendo de las condiciones, sea autoritaria. Tal ha sido el caso de México por varias décadas y aún ahora la democratización existente se considera todavía imperfecta e inacabada. ¿Perdón? Para nuestros fines de interpretación, conviene recordar que la revolución destruyó buena parte de la economía del país, incluidas las vías de comunicación. Los grandes capitales se arruinaron o emigraron para salvarse de los estragos de la lucha armada. Los ejércitos que promovían cambios sociales, en cierto modo radicales, fueron vencidos por los más moderados y la Constitución de 1917, como dijera Frank Tannenbaum, fue más un proyecto de país que resultado de los factores reales de poder. Y esto fue así porque las clases sociales fundamentales no estaban en condiciones de asumir el poder, de reconstruir el país, ni de presionar por un orden jurídico que de alguna forma las representara. Fueron los grupos político-militares hegemónicos los que se encargaron de esa enorme tarea a través de la intervención del nuevo Estado, cuyos principales aparatos estaban en sus manos. En las condiciones del México de entonces, solo el Estado tenía posibilidades de rescatar al país, de reconstruirlo y de ponerle límites a las acechanzas del imperio. La materialización más visible de ese Estado, de cualquier Estado, era el gobierno, suele ser el gobierno. Y este, en aquellos años, tenía que ser autoritario y centralizado. Era impensable en esos momentos que un gobierno débil, flexible y democrático pudiera sacar al país de su crisis. Los enemigos de la revolución, y no solo de algunos líderes revolucionarios, estaban allí, muchos de ellos armados y otros vestidos con sotanas o con los bolsillos llenos de dólares de las empresas mineras y petroleras, buscando la coyuntura para encabezar o promover la contrarrevolución y volver a adueñarse del país. Al mismo tiempo, se tenía que garantizar un clima de estabilidad que atrajera inversiones en un país cuya economía estaba deshecha. Al decir esto, no tomo partido a favor del Grupo de Sonora, ni de cómo llegaron al poder mediante un golpe de Estado a Carranza. Lo que hicieron, incluyendo la búsqueda de reconocimiento de Estados Unidos y la invitación a inversionistas de ese país, era necesario por muchos conceptos. Otros, en las circunstancias de entonces, hubieran hecho más o menos lo mismo de haber tenido el gobierno y la voluntad de rehacer el país, de construir uno nuevo y moderno en la lógica capitalista que suscribían los gobernantes. Quizá por lo mismo, la democracia no tenía cabida. Un régimen democrático supone no solo un gobierno que tome en cuenta a la población mayoritaria, sino que ésta tenga la suficiente conciencia para expresarse como sociedad, que no era el caso, no en esos momentos. Aún así, el régimen autoritario y estatista tuvo que ser populista, que era una forma, especialmente en aquellos años, de tratar de ser democrático en materia social, aunque no política y mucho menos electoral. El populismo era una condición inherente al hecho de que la revolución se había llevado a cabo contra una dictadura y con la participación de millones de mexicanos que arriesgaron su vida con ese propósito y por mejorar sus condiciones de existencia. La centralización del poder era otra condición, aunque contrariara el federalismo introducido en la Constitución. Aún así, se hicieron esfuerzos por integrar el país como un todo, por ejemplo en la educación, pero no en otras áreas. Durante el gobierno Obregón se enviaron alrededor de 1,000 profesores al medio rural y se implantaron unas 2,000 bibliotecas públicas, pero al mismo tiempo se trató de controlar desde el centro
a las organizaciones obrero-campesinas y a los partidos políticos, además de los otros dos poderes de la Federación. Con Calles se aceleró la institucionalización que tibiamente había iniciado su antecesor y, además de repartir más tierras que Obregón, creó condiciones para que dicho reparto estuviera acompañado de créditos y de obras de irrigación. Una de las instituciones necesariamente centralistas que se había planteado desde principios del siglo XIX, sin concretarse, fue el Banco de México, fundado en 1925, que tenía la impostergable misión de emitir la moneda única y, como Banco del Estado, también regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el cambio de divisas. Aún así, el país distaba mucho de haber logrado estabilidad. Los intereses petroleros y las diferencias entre el gobierno y la Iglesia Católica presionaban a Calles para lograr mejores privilegios y, en el caso del clero, por modificar la Constitución de 1917, que según el arzobispo Mora y del Río limitaba la acción eclesiástica. Calles resolvió contraatacar a la derecha clerical, prohibiendo las procesiones religiosas, los establecimientos educativos de la Iglesia y cerrando conventos y monasterios, de acuerdo con la Constitución, por cierto. La Iglesia, por su lado, hizo una especie de huelga de sacramentos para alebrestar a las masas católicas y lo consiguió en varios estados del país, hasta la fecha fuertemente influidos por el clero, donde los fanáticos convirtieron el centro occidente de México en una guerra denominada cristera, derrotada 3 años después. Quiero llamar la atención sobre 2 actores políticos que trataron de influir en la reconstrucción del país: los intereses económicos extranjeros, principalmente estadounidenses, y la Iglesia Católica. Con esto quiero enfatizar que las presiones más relevantes que soportaba el nuevo régimen político no eran de las clases sociales fundamentales del interior del país, todavía débiles en ese entonces, además de controladas. Y este dato no fue secundario en la configuración del régimen político de aquellos y los siguientes años, y nos explican por qué la institucionalización del país tenía que ser autoritaria. Otra cosa en relación con el autoritarismo fue lo que siguió de la Segunda Guerra Mundial, pero esto lo trataré más adelante. Faltaba, sin embargo, el control político de la nación. No pocos militares que habían participado en la revolución estaban descontentos con su situación, entre otras razones porque habían quedado al margen de las prebendas otorgadas por el gobierno de Calles, que fue muy generoso con sus amigos y colaboradores cercanos que le fueron leales. Varios de esos militares y otros que eran civiles ejercían grados de poder estatal o regional como caciques o caudillos, no siempre de acuerdo con el poder central conducido por Calles. La solución que encontró planteada en su último informe de gobierno de 1928, fue la creación de un partido nacional llamado también Revolucionario, que unificara políticamente a todos los que quisieran hacer política para los cargos de elección federal. La creación del Partido Nacional Revolucionario fue interesante en varios sentidos y conviene detenerse un poco en ella. La intención, según toda evidencia, era institucionalizar la lucha por el poder, pero la creación del PNR no tuvo consecuencias inmediatas. Y vale decir, la lucha por el poder entonces y ahora es significativamente la lucha por la presidencia de la República, dadas las características relevantes del presidencialismo mexicano. De aquí que en los primeros años del partido del régimen, fuera una suerte de coalición de facciones y partidos locales o regionales, cuyo propósito era obligar a estas fuerzas a competir mediante el PNR en las elecciones federales, Presidencia y Congreso de la Unión, dejando los partidos no nacionales el campo más o menos libre para que los jefes políticos regionales o locales mantuvieran su poder, un poder limitado a su esfera de influencia y control. El artículo 2 de los estatutos del PNR decía, cito, el PNR reconoce de una manera absoluta la autonomía de los partidos de las entidades federativas
en todo aquello que se refiere a las cuestiones locales. Más claro no podría ser. Como ya se ha dicho, una vez formado el PNR se fortalecería poco a poco el Ejecutivo, se limitaría el poder de los caciques locales y de los generales insatisfechos, se neutralizaría a la oposición en el Congreso de la Unión y se utilizaría para destituir gobernadores rebeldes o desleales al centro. Al mismo tiempo se intentaría garantizar la paz en las elecciones y ganar estas mediante artificios y no pocas veces con fraudes para la denominada familia revolucionaria. Más adelante sería también un vehículo para evitar que las masas trabajadoras, principalmente obreras, actuaran desde posiciones de clase contra las políticas estatales. Sin embargo, la fundación del PNR no estuvo exenta de oposición. Varios legisladores y gobernadores apoyaron una revuelta militar, la última propiamente dicha, el 3 de marzo de 1929, cuando se llevaba a cabo la convención fundadora del partido. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. A los alzados se les reprimió militarmente. A los simpatizantes del levantamiento se les desaforó a los legisladores y se les destituyó a los gobernadores. Y los políticos no callistas prefirieron autoexiliarse para no sufrir las consecuencias del triunfo de Calles y de sus seguidores a lograr la fundación del que habría de ser el partido del régimen, cuya cabeza, independientemente de quién fuera presidente, era el expresidente Calles. Me refiero al periodo conocido como Maximato. Los principales partidos pre-PNR fueron debilitados y divididos, obligados a afiliarse al nuevo partido u obligados a desaparecer si se oponían a este, como fue el caso del Partido Laborista Mexicano. En las elecciones del 6 de julio de 1930 para el Congreso Federal, ni un solo candidato de oposición ganó una curul. La división entre rojos y blancos, los primeros protegidos por Calles y los segundos afines a Ortiz Rubio, fue resuelta por el jefe máximo con el reemplazo de Basilio Vadillo por Emilio Portes Gil en la presidencia del PNR. Contra la candidatura de Cárdenas, PNR, se manifestaron la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes en apoyo a Antonio I. Villarreal, el Partido Socialista de las Izquierdas, cuyo candidato era Adalberto Tejeda, y el Partido Comunista Mexicano por Hernán Laborde. Pero los votos de estos tres partidos juntos no sumaron siquiera el 2% del total de los sufragios. Muy pronto México se encontró con un gobierno fuerte, con un partido también fuerte y dependiente del gobierno en turno, sin competencia partidaria de otra especie, sin organizaciones independientes de trabajadores, con una burguesía que se desarrollaba bajo la sombra estatal o asociada con nuevos políticos en el poder, con un Congreso sumiso y PNRista y con libertades democráticas acotadas. La oposición, tanto de extrema derecha, los cristeros, por ejemplo, como de izquierda, el Partido Comunista, había sido derrotada en diferentes frentes. Faltaba, sin embargo, la verdadera institucionalización que se había perseguido, al menos en el discurso, desde el último informe del gobierno de Calles en 28, cuando habló de pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. No es casualidad que el lema del PNR fuera instituciones y reforma social, pero la verdadera institucionalización del partido se daría a partir de la fundación del PRI, y la del gobierno federal comenzaría realmente con el presidente Cárdenas. Fue Lázaro Cárdenas el nuevo hombre fuerte, quien, a diferencia de su antecesor, Calles, antecesor entre comillas, que gobernaba detrás de la silla presidencial, conjuntó la fuerza del Ejecutivo con la formalidad de su cargo y eliminó en la primera oportunidad que tuvo al jefe máximo, expulsándolo del país junto con Luis N. Morones, Melchor Ortega y Luis León. Hubo con Cárdenas un innegable cambio de estilo, iniciado con la liberación de los presos políticos comunistas, algunos de ellos en el penal de las Islas Marías, con mejores relaciones con la Iglesia Católica, con el reparto y restitución de tierras, con la incorporación de las masas al PNR, con la promoción de la participación social bajo el concepto sui generis que se tenía desde el poder de democracia, sui generis porque era una especie de democracia dirigida,
y paralelamente se fortaleció corporativamente al partido, entonces único, que fue transformado en PRM para mejor controlar a las masas trabajadoras y a los militares mediante la organización sectorial que se le dio desde su fundación en 1938. El dominio sobre gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados continuó igual que antes. El sistema monopartidista y dependiente de la nueva institución presidencial fue el mismo. Pero la política de masas cambió. Se intentó con suficiente éxito lograr el apoyo de los trabajadores y a la vez se les separó corporativamente, obreros por un lado y trabajadores del campo, campesinos, ejidatarios y comuneros por otro, hasta subordinarlos al partido. La institucionalización llevada a cabo bajo el gobierno de Cárdenas tuvo tintes de populismo, pero no de democracia, salvo que aceptemos como una de sus modalidades la ya mencionada democracia dirigida. La Realpolitik prevaleció sobre los intentos democratizadores en un sentido moderno. Fue así que en 1935 pidió la renuncia a todos los titulares de su gabinete para tener la libertad de nombrar a otros que le fueran leales más que a calles. Ya entonces, las diferencias entre el jefe máximo y el nuevo presidente eran obvias y públicas. Luego sustituyó a cerca de la mitad de los gobernadores y finalmente promovió la formación de la Confederación de Trabajadores de México en 1936 y de la Confederación Nacional Campesina en 1938, que fueron dos centrales de tipo corporativo en las que la democracia estuvo ausente hasta la fecha. En el ámbito de la Administración Pública Federal, creó el Departamento de Turismo, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, la Secretaría de Asistencia Pública, el Banco Nacional Obrero y Fomento Industrial, el Tribunal Fiscal de la Federación, los Almacenes Nacionales de Depósito y otras instituciones estatales. Nacionalizó los ferrocarriles y luego los bienes de las empresas petroleras. Contra lo que han dicho muchos de sus detractores, favoreció la inversión privada sin más límites que los establecidos en las leyes vigentes. Octavio Ollani apuntó que si en 1935 la inversión pública había sido de 143 millones de pesos, la privada fue de 234 millones. Y en 1935, la primera, la pública, pasó a ser de 316 millones, en tanto que la segunda aumentó a 457 millones de pesos. O sea, era falso lo que se decía de Cárdenas. En el orden legal se promulgó el 27 de septiembre de 1938 el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que rigurosamente entraba en conflicto con el artículo 123 constitucional al restringir varios de los derechos de los trabajadores contemplados en este, entre ellos el derecho de huelga. No menos importante fue la creación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que incorporó a las masas trabajadoras de manera corporativa en los sectores agrario, obrero y popular. El sector militar también, existente por unos años, fue caso aparte. El PRM fue en muchos sentidos diferente a su antecesor. El nuevo partido nacería como un partido de masas y no sería más una confederación de fuerzas políticas regionales y locales. En lo que siguió siendo semejante fue en la dependencia directa de su dirección nacional al jefe del Ejecutivo Federal, el presidente de la República en turno, en esos momentos Cárdenas y luego Ávila Camacho. Ambos partidos, como sería también el caso del Revolucionario Institucional, fueron creados como columnas de apoyo del poder presidencial y por lo tanto controlados por este. Del PNR, PRM, PRI se pueden decir muchas cosas, pero no que fueran partidos democráticos ni que sirvieran de correa de transmisión democrática entre la sociedad y el gobierno. El régimen populista autoritario, además de estatista, no fue uno en todo momento, o si se prefiere, tuvo modalidades propias en distintos periodos. Como tal, podría decirse que desde el gobierno Álvaro Obregón hasta el de Luis Echeverría se mantuvo, pero los grados de populismo y su orientación no fueron siquiera semejantes en todo momento. En rigor, no todos los gobiernos del periodo mencionado fueron populistas, pero sí intentaron parecerlo, y contaron para el efecto con las organizaciones corporativas de campesinos y de trabajadores urbanos controlados por aparatos del gobierno,
normalmente por la presidencia del país y desde luego con el apoyo y el discurso del partido oficial. El régimen populista autoritario ha tenido, en mi interpretación, dos modalidades principales claramente definidas y sucesivas. Una modalidad bonapartista que podría ubicarse en el periodo comprendido entre 1920 y 1940, y dos, la modalidad de una democracia autoritaria en la que se mantuvieron formas bonapartistas pero sin su contenido esencial. La modalidad bonapartista, en una apretada síntesis, se caracterizó, uno, por su origen, en que fue resultado de una crisis de gran magnitud, la Revolución de 1910, y porque ninguna de las clases sociales estaba en condiciones de asumir el poder o de influir determinante en él, como ya fue dicho. Dos, porque un grupo político-militar formado al calor de la Revolución tomó el poder sin identificación directa con una clase social en particular, aunque para propiciar un modelo dominante basado en la propiedad privada de los medios de producción, manteniendo una relación de apoyo-control con los trabajadores y un discurso claramente populista, aunque a veces, de 26 a 34, la actitud gubernamental fuera francamente derecha y en favor de privilegios a sectores de la nueva burguesía asociada con el poder, principalmente de calles. La modalidad de la democracia autoritaria, en el caso mexicano, se dio a partir de que una de las clases sociales, en concreto la burguesía, comenzó a tener suficiente fuerza como para determinar, obviamente en su favor, las políticas públicas, y no, como ocurría todavía en el cardenismo, como un proyecto a pesar de la burguesía que como clase estaba en proceso de reestructuración, sino de formación en la realidad posrevolucionaria. Este periodo comenzó definiéndose poco a poco con mayor claridad en los años de la Segunda Guerra Mundial, llegando a su plenitud en la llamada década mundial de desarrollo, que en México fue conocida como la etapa del desarrollo estabilizador, aproximadamente de 59 a 70, aunque la recesión mundial de la época iniciara en 67. Las características principales y comunes del largo régimen populista autoritario en las dos modalidades descritas fueron, como ya ha sido señalado, intervencionismo estatal, no solo en la economía, crecimiento constante de la administración pública, más allá de las necesidades de gobierno, dominio absoluto del poder ejecutivo, presidencialismo con facultades incluso metaconstitucionales, centralismo político a costa de las libertades de los municipios y del federalismo contemplado en la Constitución, corporativismo como forma fundamental de la organización de la sociedad y de relación con el poder central, libertades acotadas tales como la de expresión, asociación, de prensa, de manifestación, ausencia de respeto a los derechos humanos, corrupción en todos los niveles de gobierno y de la administración pública y, por si no fuera suficiente, elecciones fraudulentas y manipuladas en todos los grados de la representación política, además de una política sistemáticamente clientelar del partido oficial hacia los ciudadanos. A cambio de estos vicios característicos del sistema, en general se sostuvo un índice sostenido de crecimiento económico con una tasa de desempleo relativamente baja. Dicho crecimiento económico, que se mantuvo a un promedio anual de aproximadamente 6% desde 1935, no se tradujo en mejores salarios para los trabajadores, ni siquiera a partir del take-off industrial favorecido por la Segunda Guerra Mundial. Las inconformidades generadas por el deterioro de los niveles de vida, sobre todo los trabajadores de la industria y de los servicios tradicionales en la década de los 50, fueron resueltas por la vía de la represión más que por la negociación política. Otra característica de los gobiernos de ese periodo fue, a pesar de que hubo momentos y aspectos de subordinación a los dictados de Washington, el nacionalismo, tanto económico como cultural e ideológico. Incluso en los 11 años del desarrollo estabilizador, encabezado económicamente por el poderoso y liberal secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, a quien el Senado le acaba de otorgar hace poco la medalla Belisario Domínguez post-mortem, este declaró que la vinculación económica México-Estados Unidos, cito, podría haber sido de absorción. No lo ha sido, añadió, gracias al nacionalismo positivo de México, derivado de su tradición cultural y de su historia y de los valores emanados de la revolución. No sé qué diría Ortiz Mena, liberal, quiero insistir en ello, si leyeran el periódico que ahora cualquier
ciudadano del mundo con visa de Estados Unidos puede entrar a México como si fuera Puerto Rico. No sé qué diría. Había una noción clara de la defensa del Estado-Nación y por lo mismo de la nacionalidad fincada en los valores tradicionales rescatados de la historia de México, aunque ésta no siempre fuera correctamente interpretada. La idea de un país de leyes e instituciones quiso ser ratificada con el cambio de nombre del partido del régimen al llamarlo Revolucionario Institucional. No era ya revolucionario, puesto que la revolución había quedado atrás, y difícilmente fue institucional, aunque se le quiso dar esa apariencia al reformar la ley electoral para que pudieran participar otros partidos. Sobraría decir que los partidos políticos son instituciones de interés público, pese a que no siempre se han hecho merecedores de este calificativo. El pluripartidismo existente en México, observable a partir de los años 40, fue más formal que real, puesto que era controlado incluso cuando se necesitaba que hubiera oposición. Así, por ejemplo, cuando el naciente PRI lanzaba a Miguel Alemán, quien era reputado como hombre de derecha, y lo lanzaba a la presidencia en 46, el gobierno saliente se encontró con que no había oposición, pues Acción Nacional, PAN, fundado en 39, no presentó candidato, por lo que a la nueva ley electoral se le añadió un artículo transitorio que por esa única vez permitiera el registro de partidos, incluido el Comunista Mexicano, que no reunía los requisitos cuantitativos de la nueva ley, o peor aún, se impulsó sobre la marcha la candidatura de otro hombre del régimen, pero a la derecha de Alemán, Ezequiel Padilla, mediante el efímero Partido Democrático Nacional. Fue claro entonces que el régimen político, cuando le fuera conveniente, auspiciaba la presencia de la oposición, de la misma manera que la obligaba a desaparecer, como ocurrió con el Partido Fuerza Popular en 1949 o con la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano entre 1952 y 1954. En ese periodo, el Partido del Régimen y la Administración Pública dependiente del gobierno federal y de los estatales, principalmente, eran dos instancias de poder compartido y con frecuencia complementario. Quienes ocupaban cargos de elección popular, al terminar su gestión, pasaban a altos puestos en la administración pública y viceversa, salvo quienes eran castigados políticamente. El presidente del partido y por lo tanto los puestos de mayor jerarquía eran y lo fueron todavía en 1997 nombrados por el presidente de la República, jefe del Ejecutivo y por lo mismo de la Administración Pública Federal. El PRI entonces era una especie de escalera de ascenso al poder, la única en donde se hacía política en México, pese a su heterogeneidad en sus filas y a la existencia de grupos en su interior. Por la presencia de estos en el partido, podría decirse que las pugnas de grupos equivalían a las de partidos dentro de un gran partido. Pero al depender la vida del partido, así como los ascensos políticos del jefe del Ejecutivo Federal, el presidente de la República era intocable durante su mandato, asumiendo facultades de poder que rebasaban con mucho las atribuciones conferidas constitucionalmente. La oposición nunca tuvo posibilidades, hasta antes del gobierno de Salinas de Gortari, de ocupar un gobierno estatal o de contar con mayoría en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales. Las diversas reformas electorales previas a la realizada por López Portillo en 77 fueron, primero, para evitar que la oposición fuera competitiva, como fue el caso de la reforma del 54 con dedicatoria al enriquismo, y posteriormente para darle a los otros partidos entrada relativa a la Cámara de Diputados bajo fórmulas muy precisas que impedían de facto que la oposición pudiera obtener mayoría absoluta en relación con el PRI. Fue el caso de las reformas de 1964, diputados de partido, y de 1973, supuestamente para auspiciar el registro de nuevos partidos opositores sin posibilidad de ser realmente competitivos. Este control del jefe del Ejecutivo en turno sobre el partido del régimen, sobre el proceso electoral en su conjunto y sobre el poder legislativo permitieron también el control absoluto del poder judicial, puesto que de la Cámara de Senadores depende aprobar o no las propuestas que hiciera el presidente de la República para la constitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por extensión de las instancias que de ésta dependen. El círculo de poder del antiguo régimen no puede cerrarse sin incorporar dos variables más
que no por ser tratadas al final son menos importantes: los empresarios y los trabajadores rurales y urbanos. Durante el bonapartismo, el capital necesitó de los apoyos estatales para formarse, crecer o desarrollarse según el caso. Con la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el capital industrial se convirtió en el eje de la acumulación de capital en México y en otros países de América Latina como Brasil y Argentina. Contó con el apoyo de los gobiernos del régimen, no solo con obras de infraestructura desarrolladas por estos, sino con exenciones fiscales más que atractivas para el capital, por ejemplo, exención de impuestos a las industrias nuevas y necesarias, e igualmente importante, con el control de las organizaciones de trabajadores, impidiendo huelgas y sindicatos autónomos, como fue el caso de las represiones de 1947 y de 1956-59, e incluso con militares a los trabajadores, principalmente ferrocarrileros. Con estos controles, los gobiernos de la segunda posguerra permitieron que los salarios reales de los trabajadores disminuyeran de 1939 a 1948 a menos de la mitad, y que la recuperación del nivel de 1939 se alcanzara a partir de 1967. En otros términos, los gobiernos del periodo de la democracia autoritaria favorecieron claramente el capital en perjuicio de los trabajadores, pero al mismo tiempo fortalecieron a la burguesía como clase, perdiéndose así la posibilidad de mantener la forma estatal que hemos caracterizado como bonapartista, forma que comenzó a declinar con la Segunda Guerra sin perder algunos rasgos, más como estilo de ejercicio del poder que como esencia del sistema político. En el largo periodo de la democracia autoritaria, 40-76, se desarrollaron el crecimiento y el fortalecimiento institucional del país, sobre todo en la administración pública federal, que por cierto llegó a crecer de manera desmesurada. Pero no se abandonó el autoritarismo. El Departamento de Turismo se convirtió en Secretaría de Estado. Lo mismo le ocurrió al Departamento de Trabajo, que adquirió el rango de Secretaría. Se crearon el Instituto Mexicano del Seguro Social y casi 20 años después el Instituto de Seguridad Social del Servicio de los Trabajadores del Estado, entre otras muchas dependencias. La relación del centro con los gobernadores, una vez que el caciquismo regional y estatal fue disminuido, que no desaparecido, fue menos conflictivo que en el pasado, gracias, entre otras razones, a la dependencia económica de las entidades federativas, a las derivaciones presupuestales de la federación. Sin embargo, tal institucionalización se vio acompañada de decisiones autoritarias, principalmente ejercidas en contra de campesinos, obreros, trabajadores de la educación, estudiantes y líderes de la izquierda opositora, en tanto que se favorecía a los empresarios, tanto rurales, el agribusiness, como urbanos, y se permitía, si no se propiciaba, el surgimiento y desarrollo de organizaciones de extrema derecha, anticomunistas en primer lugar y religiosas en segundo lugar, algunas con fuertes tintes fascistas. Señalo algunas de esas decisiones autoritarias como políticas de gobierno. Durante el gobierno conservador de Ávila Camacho se promovió la propiedad privada en el agro en detrimento de los ejidos, se sustituyó al embargo toledano por el anticomunista Fidel Velázquez en la CTM. Si bien se creó el IMSS, este era al principio solo para los trabajadores sindicados y como forma de subsidio al capital para la reproducción de la fuerza de trabajo. Se puso énfasis en la proliferación de escuelas privadas, además de favorecer a la industria mediante una política fiscal que la eximía de pagar impuestos por varios años. En el gobierno de Miguel Alemán se profundizó la relación entre el gobierno y los capitales privados en un ambiente de corrupción generalizada y escandalosa. Se firmó el Tratado de Asistencia Mutua con Estados Unidos, por lo que se reconocía el derecho de este último a intervenir en México ante alguna amenaza exterior. A través del control gubernamental del PRI, se usaron las centrales de trabajadores para inhibir los aumentos salariales y otras demandas de tipo laboral. Fue así que se impulsó la industrialización con base en la supresión de aumentos al salario real y mediante obras de infraestructura que la favorecían como si se tratara de subsidios indirectos. Fueron reprimidos todos los intentos de democratización de los sindicatos, especialmente entre ferrocarrileros y mineros. Con Ruiz Cortines se intentó reducir la corrupción de los funcionarios públicos y se amplió la cobertura del seguro social al campo y a no trabajadores organizados.
pero al mismo tiempo se reprimió a los trabajadores de la educación y se cerró con fuerza militar el internado de estudiantes, hijos de obreros y campesinos en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras cosas. López Mateos, quien fuera secretario de Trabajo con Ruiz Cortines, fue el sucesor de este. Al mismo tiempo que se declaraba de izquierda dentro de la Constitución, encarceló a líderes de oposición, reprimió militarmente el movimiento ferrocarrilero, pagó a precios de equipos nuevos la estatización de la industria eléctrica, llamada pomposamente nacionalización de la misma. Como rasgos positivos formó el instituto, el ISSSTE, se negó a la Organización de Estados Americanos a romper relaciones con Cuba y se puso la industria fílmica dominada por Estados Unidos en manos de cineastas y empresarios nacionales. Díaz Ordaz fue quizá el más autoritario de los presidentes del periodo. Reprimió el movimiento médico y el movimiento estudiantil, desconoció arbitrariamente el triunfo del PAN en Baja California e invadió militarmente la UNAM, violando su autonomía. La matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 68 puso en evidencia el autoritarismo del régimen, y más porque en Brasil, por ejemplo, donde gobernaba una dictadura militar, no fue reprimido nadie durante el movimiento similar del mismo año. Otra consecuencia de la represión del 68 fue el surgimiento y resurgimiento de movimientos guerrilleros en diferentes puntos de la geografía nacional, especialmente en Guerrero. Con Echeverría, a pesar del populismo en su discurso y en muchas de sus decisiones, no terminaron los actos de autoritarismo: desapariciones forzosas, presos políticos, accidentes sospechosos y el envío de buena parte del ejército, sobre todo a Guerrero. Sin embargo, debe reconocerse una buena dosis de apertura, o si se prefiere, de cooptación con algunos intelectuales y no pocos jóvenes, todavía entonces, que habían participado en el movimiento del 68. Asimismo, promovió un nuevo orden internacional que favoreciera la distribución de la riqueza de los países más desarrollados hacia el tercer mundo, el asilo político a las izquierdas chilenas acusadas por Pinochet, los estímulos a la economía y a la redistribución de la riqueza por la vía de programas masivos de gasto público y una fuerte intervención estatal a favor de las clases medias y populares. En términos institucionales, intentó una tibia e inoperante reforma electoral, aumentó el número de dependencias públicas y de empresas paraestatales, mantuvo la paridad del peso aunque éste estuviera sobrevaluado, y como consecuencia de sus políticas populistas dejó al país con una enorme deuda externa y un gran déficit financiero que habrían de traducirse en una severa crisis incrementada por la obligada devaluación del peso en 1976. Su gobierno, podría decirse, fue el último del régimen populista autoritario, en tanto que el de su sucesor, López Portillo, sería el gobierno de transición hacia un nuevo régimen que es denominado tecnocrático neoliberal, igualmente autoritario que el anterior. Bajo la presidencia de López Portillo se impusieron las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, consistentes en el fin de los subsidios, los topes a los salarios por debajo de la inflación, privatización de empresas públicas, disminución de los contratos colectivos de trabajo, disminución del número de trabajadores al servicio del Estado y contracción del intervencionismo estatal en la economía y en los servicios sociales. Se creó un aparato paramilitar denominado Brigada Blanca para combatir a los guerrilleros y salvarle la cara al ejército mexicano, hoy por hoy muy desprestigiado. Se cerraron publicaciones que criticaban al gobierno y se aumentó todavía más el monto de la deuda pública externa, además de dolarizar la economía, propiciando la especulación monetaria que, junto con el fuerte incremento de la deuda pública externa, llevó al país a la ruina económica. La estatización de la banca, que no nacionalización, y el control de los cambios se impusieron demasiado tarde. Los grandes recursos petroleros que convirtieron a México en la cuarta potencia productora de crudo en el mundo no fueron usados para ampliar la planta industrial del país ni para mejorar la situación de las clases menos favorecidas. Sin embargo, se llevó a cabo la reforma electoral más importante hasta entonces, reforma que permitió por primera vez que la oposición tuviera partidos registrados con posibilidad de crecer y desarrollarse, y que la Cámara de Diputados fuera plural y variopinta. El caos, sobre todo económico, que existía en México y la falta de rumbo definido entre las corrientes monetaristas tecnocráticas y las neokeynesianas daría la oportunidad a los tecnócratas de la nueva Secretaría de Programación y Presupuesto
de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México de hacerse del poder por la vía de la elección de Miguel de la Madrid. Fue el de un sexenio difícil, dominado por el capital financiero y especulador, gracias a la banca privada paralela fomentada por el titular del Ejecutivo, consistente en casas de bolsa y de cambio. La inflación y nuevas devaluaciones no se hicieron esperar y la economía simplemente no creció. Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto 82-87, fue el encargado de recortar todavía más el personal de la Administración Pública Federal y de privatizar más empresas de gobierno. La pobreza aumentó mientras los ricos se enriquecían más todavía, incluyendo altos funcionarios públicos. El resultado del sexenio Miguel de la Madrid fue el desprestigio todavía mayor del PRI y su crisis interna tuvo como corolario la salida de un grupo de políticos prestigiados encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Cárdenas, y por Porfirio Muñoz Ledo. El dominio priista y el gobierno de la Madrid tuvo que hacer trampa para dejar en la silla presidencial a su candidato, Salinas de Gortari. La ilegitimidad del nuevo gobierno trató de ser compensada con una apertura democrática conveniente para que empatara con el nuevo liberalismo en la economía. En este punto, debe recordarse que el liberalismo es contrario al estatismo, o de otra manera, al intervencionismo del Estado en la economía y a su injerencia en la vida privada de los individuos. Cierto tipo de libertades se hicieron presentes, la más significativa a mi manera de ver, la libertad de prensa, quizá pensada por Salinas en la lógica de la frase que se le atribuye: ni los veo ni los oigo, que es una práctica pragmática, en nada irrazonable en un país donde los 10 principales diarios impresos tiraban menos de 1 millón de ejemplares, en tanto que la televisión privada pro gobierno era vista por más de 50 millones de personas. El gobierno de Salinas coincidió con los procesos de democratización en muchos países del mundo, comenzando por los del este de Europa y la misma Unión Soviética, que desaparecería como tal en 1991. La llamada transición democrática fue un movimiento en buena medida promovido por Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, Unión Europea, a partir del Tratado de Maastricht. Se habló del triunfo del capitalismo sobre los intentos del socialismo y el renovado discurso fue libertad de empresa y libertades ciudadanas, como la fórmula del nuevo pensamiento universal dominado por las grandes potencias capitalistas y de la democracia basada en la retórica más que en la realidad de menos Estado, más sociedad. Los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón hasta este momento no cambiaron nada de lo fundamental de las políticas públicas seguidas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Si acaso, la principal diferencia entre los gobiernos panistas y los del PRI tecnocratizado se puede ubicar en la participación de fuerzas de ultraderecha y confesionales en el gobierno y la fuerte injerencia del clero católico en la política, sin olvidar que desde López Portillo, pero especialmente desde Salinas, se le dio mayor injerencia a la Iglesia Católica. De lo anterior, para no extenderme más, se desprende que la institucionalización autoritaria habría de dar paso a una mayor democratización, entendiendo esta en su sentido más formal que real, es decir, en las elecciones, en la composición parlamentaria, en la alternancia de partidos en el poder. En la realidad, dicha democratización es palabrería hueca. Se hizo trampa en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006, imponiéndose en ambos casos a los candidatos convenientes para el sistema dominante. El Estado sigue interviniendo en la vida interna de los sindicatos, de los pocos que quedan, como fue el caso del DESME en el momento de escribir esas líneas. El acoso político-militar a la oposición y a los periodistas incómodos no fue disminuido y la parte social de la democracia, aquella de que habla el artículo 3º constitucional, ha sido atacada desde el poder, privatizando la salud pública y las pensiones, disminuyendo o extinguiendo los subsidios, por ejemplo, al campo y a la pequeña empresa, privatizando los ejidos y en cierto modo las comunidades agrarias, tratando de imponer mayores impuestos al consumo, subiendo los precios de los hidrocarburos y derivados y disminuyendo la canasta básica, manteniendo los topes salariales y aumentando la pobreza que en la actualidad abarca más de 50 millones de mexicanos con ingresos de menos de $2 al día, etcétera, etcétera. Por comparación, puede afirmarse que vivimos en un ambiente más democrático que en los tiempos del viejo régimen populista, estatista y autoritario.
pero nuestra democracia sigue en pañales y dista mucho de parecerse al existente en los países de Europa e incluso de otros países en América Latina. No deja de ser paradójico que la mayor parte de los países de Europa Occidental, gobernados por largo tiempo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por partidos liberales y de derecha, y donde los salarios son más de 10 veces mayores que en México, la educación sea gratuita, incluyendo las universidades, la salud pública sea universal, exista seguro de desempleo y las organizaciones de trabajadores sean fuertes y respetadas. En tanto que en México, la única universidad gratuita es la UNAM, la salud pública es cada vez de menor alcance, las pensiones están hipotecadas a las compañías de seguro y a la banca, y las organizaciones de trabajadores son cada vez menos y sin independencia del poder político. ¿De qué democratización hablamos, incluso en lo formal, cuando los resultados electorales los decide un tribunal federal dependiente en los hechos del gobierno de la República? ¿De qué democratización hablamos cuando la mitad de la población apenas sobrevive sin ninguna esperanza de superar su situación y sus votos son comprados aprovechando su lamentable necesidad? Nos falta mucho para hacer y se hace poco. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor Octavio Rodríguez Araujo esta enorme visión sobre lo que ha sido el devenir de la Revolución Mexicana hasta nuestros días, y desde este momento queda abierta una ronda de preguntas y respuestas. Si tienen alguna inquietud que plantearle al doctor, adelante. Si nunca lo hemos conocido, es una entelequia para los mexicanos. Son modelos que han estado ajenos a una experiencia nacional, o por lo menos yo así lo veo. Entonces estamos atrapados hasta cierto punto, y yo quiero su opinión y cómo vamos a poder iniciar un camino feliz. Bueno, sí, no conocemos esa democracia que deseamos, es correcto, pero pues leemos periódicos, leemos internet, leemos muchas cosas, sabemos qué pasa en el mundo y creo que sí podemos diferenciar. Tampoco conocemos la prosperidad de Estados Unidos o de Japón o de, no sé, Alemania o Francia, Inglaterra, y sin embargo nos gustaría tener una prosperidad de ese tipo, ¿sí? O sea, por fortuna no vivimos en una isla desierta y suspendida en el éter, sino que estamos inmersos en un mundo globalizado, nos guste o no, y nos enteramos de todo. Por otro lado, creo que es una sensación. O sea, si nosotros vemos que la definición de democracia que contiene el artículo 3º constitucional no se cumple, pues, y no es gran cosa lo que se dice ahí, pues la gente podría exigir esa democracia, que no es solo, dice el artículo 3º, no es solo un régimen político o una cuestión jurídica, sino es también la forma de vida de los mexicanos. Y la forma de vida de los mexicanos, usted pudo verla probablemente en el camino de su casa hacia acá, pues no es precisamente lo que desearía para sus hijos. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor Rodríguez Araujo, ¿qué diferencias existen entre el contexto político actual y el contexto político que se vivía en los años 20? Por un lado, en los años 20 usted hablaba del poder de los partidos regionales y de los caciques y de los caudillos, y en la actualidad vemos el poder que tienen los gobernadores, que imponen a los presidentes municipales, a los diputados locales, muy independiente
del poder presidencial como consecuencia de la alternancia política del año 2000 en México. Sí, podría establecerse una analogía, ciertamente, pero esto se debe a que se ha perdido el poder presidencial. No estoy sugiriendo fortalecer el poder del presidente, ¿no? y acabar con el federalismo, pero antes no era por razones de federalismo, era porque el gobierno central no tenía la capacidad de mantener el control político del país por sí mismo, necesitaba contar con esos caciques y esos, ¿sí? Y hoy por hoy lo que están haciendo los gobernadores es ejercer el federalismo. Lo que pasa es que no nos gusta mucho, porque no estamos acostumbrados. Pero en Estados Unidos, un gobernador no obedece al presidente de Estados Unidos, nada más porque sí, tiene que estar perfectamente fundada la intervención, ¿no? Y de hecho por eso existe en Estados Unidos la Guardia Nacional, que no es ni policía ni es ejército, es la que llaman los gobernadores cuando tienen un problema que no pueden solucionar con su propia policía, pero no piden la entrada del ejército, mientras que en México sí, porque no tenemos la Guardia Nacional. O sea, aquí se está ejerciendo el federalismo. Que tienen cara de caciques y que actúan como tales, sí, es correcto, pero están ejerciendo el federalismo, es decir, la soberanía de sus estados. Esa es la diferencia. Octavio, ¿cuál sería tu opinión sobre la reforma del Estado que envió Calderón? No te alcancé a escuchar. Tu opinión sobre la reforma que propone Calderón, la reforma del Estado política que se está discutiendo en este momento en el Senado. A su vez hay una propuesta del propio PRI y otra que le entregó PRD, PT, Convergencia. Sí, no me he puesto a estudiarlas porque estoy esperándome a ver si hay otras propuestas, pero en general yo creo que todas ellas, incluyendo la de Calderón, tiene cosas muy atendibles y que están en discusión. Una de las cosas que nunca se ha querido discutir en México es, por ejemplo, la reelección de los diputados, ¿sí? Por ejemplo. Lo planteó Lombardo Toledano a finales de los años 50, o en los 60 más bien, y le dijeron que eso no pasaba. Que en México, si se da pie a la reelección, al rato quieren que haya reelección de presidente, ¿sí? Bueno, digo, no sé, es como el petate del muerto, porque si el presidente se reelige, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada, es lo mismo que la alternancia. Yo traté de demostrar que de Miguel de la Madrid a la fecha, las políticas públicas y económicas son las mismas en lo fundamental. Y eran PRI y luego PAN. Y han sido Miguel, Ernesto, Carlitos, Vicente y Felipe, 5 presidentes. ¿Sí? Entonces, la reelección, digo, no son tiempos ya para la dictadura. O sea, que llegue Porfirio Díaz y diga, yo aquí me quedo y a ver, quítenme. Eso está muy difícil. Pero, no sé, eso es un tema que podría discutirse, que está en discusión. A mí no me asusta la reelección. Y esto de que se van a profesionalizar los legisladores, todo eso, no sería mala idea. Pero por otro lado, también la reelección es una manera de decirle, ¿sabes qué? Ya me caíste gordo y ahora bájate. ¿Sí? O sea, es no reelegir a un diputado o un senador, y hay muchos, la mayoría casi, que merecen no ser reelegidos, y sin embargo llegan por otro lado o por otro partido, porque está de moda cambiar de partido con facilidad. Sí, profesor, tiene usted razón cuando dice que los últimos 5 gobiernos han
seguido básicamente las políticas de ajuste estructural. En eso tiene razón porque, digamos, hay una lógica económica. Regresando un poco al tema de la reforma del Estado, yo le planteo como para, más que pregunta, como reflexión, si el propio Senado, por ejemplo, emitió una ley de convocatoria que, como diseño, digamos, institucional, no prosperó porque si bien se estableció una Comisión Nacional Ejecutiva de construcción de acuerdos del Congreso de la Unión, que así se denominó, y se creó una infraestructura económica, financiera, material para esa materia, y sin embargo 3 años después estamos otra vez retomando, reinstalando comisiones parlamentarias para la reforma del Estado, y sin embargo, digamos, no hay un avance notable en la materia porque justamente, digamos, la lógica del Congreso, su lógica política, tiene un sistema contramayoritario que no favorece justamente las mayorías, ¿no? ¿Qué reflexión al respecto podría comentarnos? Gracias. La última parte de su pregunta no la escuché, rebotaba el sonido en el micrófono. Sí, que la lógica, digamos, de la mecánica en la que se está involucrado el Congreso mexicano, sobre todo a partir del 97 en que... Sí, pero es las últimas de sus palabras. Perdón. Sí, la última palabra tiene que ver con, o la última idea, con que más bien en el Congreso lo que supone su funcionamiento es una serie de desacuerdos parlamentarios guiados por una lógica de que existe en el Congreso un sistema contramayoritario. Bueno, que no tiene incentivos, digamos, para formar mayorías. Sí, en realidad, mire usted, cuando yo era joven, era como joven, ingenuo, y creía en las discusiones y en las participaciones de los intelectuales en las cosas políticas. Si ahora me invita el Senado a discutir la reforma política, no voy, me da flojera, simplemente no voy. Todas estas cosas, esas comparecencias que se hacen y esas discusiones, en realidad no son tales. Ni se oyen ni les interesa oírse. Aquí se trata de ganar posiciones y negociar en cuartos cerrados, no sé si cerrados, puntitos en los que puede haber consenso. Ese es el mecanismo. Y cada partido quiere pues llevar agua a su molino, quiere avasallar a los demás, quiere convencer, quizá también, y entonces esto se vuelve un problema así como ¿qué le diré? Como la elección del IFE, ¿sí? Que supuestamente debe ser de ciudadanos no partidarios, pero los partidos se reparten las cuotas, ¿sí? Y todo el mundo es consciente que fulanito tal está propuesto por el PAN porque confía en él y por eso es consejero, y el otro está propuesto por iba a decir por el PRD, pero no propuso a nadie, por el PRI, y ahí está, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este es un juego que se hace y luego se presentan como ciudadanos. Esa política es la que se hace en todas partes del mundo, dicho de paso, no es original ni en México, ni tiene que ver con corrupción o no corrupción, es la política como se hace. Y todo es así, un juego. Entonces, ¿qué reforma va a salir y en qué momento va a salir? La que convenga a los partidos, al partido mayoritario o a la alianza de los partidos en función de su proyecto de país, ¿sí? Y en este momento el proyecto de país está muy confundido entre todos los partidos, ¿sí? Porque lamentablemente hemos perdido a la izquierda. Claro, ahorita Jorge Meseguer me va a decir que eso no es cierto, pero se ha perdido, ¿sí? Y entonces todos coinciden más o menos en lo mismo, nadie quiere realmente cambiar las cosas y definir un proyecto de país. Entonces ahorita así está la política. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Pues hasta que las cosas se vayan agudizando más, que según yo falta poco. No digo que en 1910 vaya a ocurrir algo, no para nada. No creo en las profecías de Nostradamus.
No, para nada. No, lo que ocurre es que falta poco. O sea, la gente se está hartando de todo lo que está pasando. Y ya va a ver ustedes las elecciones locales de este año. Eso sí puedo pronosticar, la abstención va a ser altísima. A nadie le interesa ya las elecciones, y los partidos menos. Entonces, todo eso está muy empantanado, Ahora, de que van a ocurrir cambios, van a ocurrir algunos cambios. Pero repito, son los grupos hegemónicos los que los van a llevar a cabo. Todo lo demás, lo que baja a la población, eso va a subir intacto, impoluto, virgen. No va a pasar nada por ahí. Por allá hay una mano levantada. Acá también. Parte de mi pregunta, doctor, ya la acaba de contestar. Ha sido una espléndida reseña de repaso de la historia desde la Revolución hasta nuestros días. Pero si con el PRI, el centro izquierda, que en teoría era algo excelente, se fue deteriorando, se fue volviendo de carro completo, se fue volviendo el club de cuates, se fue ahondando la brecha entre pobres y ricos, ya desde el PRI. Si desde el PRI fueron sentando las bases para un acercamiento con la Iglesia, ahora con el PAN, pues son los mismos pecados los que están cometiendo, tal vez peores, porque si antes se descubría en el PRI un nepotismo, bueno, ahora es el colmo del nepotismo, tanto en el PAN como el PRD. El gobierno del DF, bueno, las esposas, los esposos, los tíos, los primos, los hermanos, aquí el PAN, por lo mismo, o sea, están iguales. ¿Por quién vamos a votar? Ya no va a haber por quién votar. Se necesita un proyecto de nación, sí se necesita, todo el mundo lo dice, pero ¿quién lo va a plantear? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a acatar? Si cada vez hay más autoritarismo, cada vez hay más sordera, el discurso oficial cada vez está más separado del pueblo. Y excluidos hoy, bien lo sabemos, protagonistas mañana. Pero ahorita me contestó usted parte diciendo falta poco. No sé qué piensa usted, doctor. Bueno, yo creo que el gran problema de México es la ausencia de un partido que pueda en un momento dado dirigir, sí, la palabra es correcta, aunque suene muy leninista, dirigir la inconformidad, encauzar la inconformidad de muchos mexicanos. Y falta también un líder. Todos los que estamos aquí vivimos el 2006, no veo ningún pequeño que no lo haya vivido. Y en 2006 hubo un líder. Y ese líder fue tal que levantó al PRD, que estaba casi en la inanición, y lo volvió a levantar, ¿sí? Y la gente que se tomó la foto con ese líder está ahora en el Senado y está en la Cámara de Diputados federal, aunque después pues se divorciaron del líder. Pero ese líder era tan importante, creo, que el gobierno de Fox hizo hasta lo imposible por evitar que ganara. Si hubiera sido una carcacha o una figura irrelevante, pues Fox no hubiera hecho nada, pero lo hizo.
y hasta el Tribunal Federal Electoral lo acepta, que se metió. ¿Sí? Entonces, eso nos dice la importancia del 2006. Luego un sinnúmero de errores de su partido y de él mismo como líder, pues han hecho que disminuya el prestigio, vamos a decirlo así, o la luz, así como con un Dimer o como se pronuncia, de tanto el partido como de líder. Y en las elecciones intermedias de 2009, pues al PRD le fue muy mal, ¿no? Como consecuencia de sus errores, ¿no? Entonces, el gran problema que yo veo es la diferencia que Gramsci señalaba entre subversión y subversivismo, entre revolución y subversión. ¿Sí? Gramsci decía que una revolución es la acción opositora de un pueblo organizado con dirección política. Y la subversión es lo que vemos todos los días. ¿Sí? La gente que asalta a otros, a veces hasta ellos mismos. O sea, los pobres asaltan a los pobres, asaltan a los de clase media, asaltan a los ricos, y todo esto que estamos viendo, narcotráfico al margen. ¿Sí? O sea, el muchacho que le roba a la señora la bolsa de supermercado a la salida del súper. ¿Sí? Eso es las bombas estas por aquí, por allá, todo esto es subversivismo. Es inconformidad, sí, pero sin organización, sin partido, sin dirección, como una gallina sin cabeza, pues, si se me permite usar la figura, sangrienta por lo demás. Entonces, eso es la diferencia que Gramsci hacía notar y que a mí me parece muy importante, porque sí hay inconformidad, pero ve usted cuántos movimientos hay en México. Nosotros no los vemos mucho porque no vivimos en la Ciudad de México, afortunadamente, pero en la Ciudad de México hay movimientos todos los días, hay marchas y manifestaciones y el Zócalo es así como apúrense a salir porque ahí vienen otros, ¿no? Pero no hay organización, no están conectados, ¿sí? Y entonces sí hay muchos movimientos, sí, pero así desconectados, pues no pasa nada, porque usted los cuenta y dice, a ver, estos son 3,000, estos son 5,000, estos son 20,000, pues nada, no pinta. ¿Sí? Las calculadoras normales no sirven para poner los ceros antes de la cifra y después del punto. Bueno, yo creo que terminamos. Una vista a todos, nos acaba de avisar que se armó la balacera en Buenavista y en Plan de Ayala, que vamos a ir muertos en un ratito, o sea que tengamos paz y tranquilidad, y todos los que vayan para arriba que quiten ahorita los cuarteles y ahorita los requeten. Bueno, ¿y no cruzamos Plan de Ayala? Para que cruzarlo tendremos que ir a Burgos, entonces. Perdón, señores, perdón, de manera, a nombre del Instituto de Cultura, pediría que guardáramos un poco de calma. Efectivamente hay esta versión, la compartimos con el ánimo de tomar precauciones, no de alarmarnos. Tomemos las vías, hay diferentes puntos mencionados, ninguno confirmado. Se ha mencionado el Polvorín, efectivamente Plan de Ayala, algún punto de la Autopista del Sol, pero nada confirmado en cuanto a ubicaciones precisas. Sí. Hay 6 reportes de personas muertas. Ir sin alarmismo y con la precaución debida. Gracias. Sí. Bueno, hagamos de cuenta que no pasa nada.
que la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones, esta comisión creada por el Gobierno del Estado, ha tenido en bien preparar para el doctor Rodríguez Araujo, en reconocimiento, en agradecimiento a su conferencia, y quisiera además entregarle un lote de publicaciones del Instituto de Cultura y agradecer nuevamente a todos ustedes por la oportunidad de compartir esta visión panorámica que pasó del autoritarismo autoritario al bonapartismo autoritario, al populismo autoritario, al tecnocratismo autoritario y ahora parece que a la violencia autoritaria con la que cerramos el ciclo. Muchas gracias nuevamente por su participación, por su asistencia.